Jueves de la primera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, le dará una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues está en la ley y los profetas. Palabra del Señor. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Es palabra del Señor, por tanto es verdad. Aquí el Señor exalta el poder de la oración. He escuchado a algunos que a propósito de esta afirmación de nuestro Señor se han quejado. Y se han quejado porque decían que no había respuesta a sus pedidos. Y pedían desde hacía, según ellos, mucho tiempo, y nada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no sé si lo que buscaban era lo mejor para ellos y por eso no lo encontraban. Porque si no es conveniente, en el sentido que algo pueda ser nocivo para nuestra vida espiritual, la búsqueda quedará entonces necesariamente frustrada. Pero también está lo otro, que se pide pero no con fuerza, no con convicción. Y cuando se trata de salir de graves pecados, se pide, por ejemplo, sácame de esto, ¿no? Hasta que a veces no se llega realmente al pozo, realmente el pozo. Y en el pedido hay lucha y apego, hasta amor al pecado, entonces, claro, ahí no. Y por otra parte, ver quién realmente llama. Porque quien llama ante todo es Dios, a nuestras vidas. Y las tentaciones nos impiden escucharlo. Bueno, la vida es incómoda, ¿no? Es decir, cómoda en el sentido muy figurado, equivocado más bien. Porque estamos, claro, lo otro es como alguien dijo, ¿no? El cristianismo es una cura tan radical que entonces se la posterga. Hay que cambiar de vida. Entonces no, pero es Dios el que llama. Y las tentaciones, nos impiden escucharlo, y como decía antes, cuando hay un gran apego al pecado, por ejemplo, el caso de las fuertes y arraigadas adicciones, entonces menos aún abrirle para que entre. Se pide, pero no se pide. Piensa en la naturaleza cuando está tan caída que se ha pervertido. Y precisamente este es el caso de la conversión de hoy. Alguien que deja caer la última resistencia para que el Señor lo convierta in articulo mortis. Se trata nada menos que de Oscar Wilde, el gran dramaturgo, ensayista del siglo XIX. Actualmente la fama del gran escritor es opacada, lamentablemente, por uso el término en boga, por ser ícono gay, o sea, imagen de homosexual típico. Sin embargo, fue además de un gran escritor. Recordemos su famosa obra, por ejemplo, El retrato de Dorian Gray, un hombre de una gran lucha interior, donde al final lo llevó a la conversión al catolicismo. Hombre extremadamente frágil, pero con deseo de Dios. Ese Dios y la lucidez que nunca le faltó, lo llevó a la conversión y a pedir los sacramentos antes de morir.
Pero, claro, de eso mejor no hablar, porque va totalmente a contracorriente de esa imagen monocolor, o falso arco iris que se le quiere dar. Tan trastocadas están las cosas, que lo que ayer era motivo de vergüenza, hoy es de orgullo. Y al revés. A Sodoma la llaman ahora la ciudad de la libertad y la alegría, cuando siempre será la de la trágica rebelión a Dios. Pero vayamos un poco a la historia. En 1897, Oscar Wilde fue sujeto de un proceso por sodomía y condenado a prisión. Cuando estuvo en la cárcel de Reading, leyó muchas obras religiosas, y entre ellas la del nuevo gran santo John Henry Newman. En la cárcel se reconcilió con su mujer. Se abrazaron después de tanto tiempo, hablaron todo el tiempo que les fue posible, sobre todo los hijos. Y Oscar le pidió a su esposa que no los malcriara, que los educara de manera que cualquier cosa que hicieran, incluso la más equivocada, lo importante era que no mintieran y volvieran a ella para contárselo. Solo así les podría enseñar qué era la redención. La cárcel le permitió reflexionar profundamente sobre su historia. Escribió una larga carta a su ex amante, Bossy Douglas, que luego fue publicada con el nombre de De Profundis, haciendo alusión al Salmo 130. Aquí hay un extracto de ella. Ahora encuentro, escondido en el fondo de mi naturaleza, algo que me dice que en el mundo entero nada está privado de significado, mucho menos el sufrimiento. Ese algo escondido en el fondo de mi naturaleza, como un tesoro en un campo, es la humildad. Es la última cosa que me queda, y la mejor de todas. El descubrimiento final al que he llegado, el punto de partida para una nueva evolución. Y esto también, quiero llegar al momento en el que podré decir, con simplicidad y sin afectación, que los dos grandes giros decisivos de mi vida fueron cuando mi padre me mandó a Oxford y cuando la sociedad me mandó en prisión. En mi perversidad y por amor a ella, cambié las cosas buenas de mi vida en malas y las malas en buenas. Recuerdo mientras estaba sentado en el banco de los imputados, en ocasión de mi último proceso, haber escuchado la espantosa denuncia que Lockwood era el fiscal, hizo de mí. Casi un pasaje de Tácito o uno de Dante, una de las acusaciones de Savonarola contra los papas de Roma. Y de haberme sentido disgustado por el horror de aquello que había escuchado, de pronto me vino a la mente, sería bellísimo si fuese yo quien dijese todas estas cosas de mí. Por cierto, que el colectivo LGBT y no sé qué más, esto jamás lo dará a conocer. Bueno, Oscar es puesto en libertad, vuelve a caer, va a Italia, de allí a Francia, a París, está enfermo. En París lo encuentra su viejo amigo, Robbie Ross, quien gracias a Oscar había descubierto el catolicismo, se había convertido y había cambiado radicalmente su vida. Con Ross habla de sus hijos, que el amigo visitaba con regularidad, y por él se entera que uno de ellos, Vivian, se había convertido al catolicismo. Eso a Oscar lo hace feliz. Le dice a Robbie que él también quería hacerse católico, después de haber esperado toda su vida. Robbie se sorprende. Le cuesta creer lo que oye, se conmueve. Le pregunta si realmente está convencido y le dice, el catolicismo es la única religión en la que moriría. Esto lo había dicho también después de salir de la cárcel y ahora, por una vez en su vida, quería mantener la palabra.
Siempre había estado a punto, pero luego daba marcha atrás. No se puede decir que llamaba y que no le habían abierto. Más bien, el Salvador llamaba una y otra vez a la puerta de su vida de perversión para rescatarlo. Mientras tanto, uno tras otro, sus amigos y ahora su hijo habían dado el paso a la luz y a la verdad, el paso a la vida. Cuando Robbie ve que el muy enfermo Oscar empieza su camino de agonía, sale disparado en la búsqueda de un sacerdote. Va a un convento cercano a los padres pasionistas y allí encuentra un padre irlandés en París, o sea, un connacional de Oscar Wilde. Así de delicado es el Señor. Recibe los sacramentos del padre Cuthbert Dunn. Pierde luego el conocimiento mientras aprieta el rosario del padre Cuthbert. Es el 30 de noviembre de 1900. Oscar Wilde, el de la vida arrastrada a las puertas del infierno, finalmente muere en la paz del Señor. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.